un honor para Televisión Extremeña contar con Marisa Gallero. Yo no sé, periodista, investigadora, estudiosa. A ver, ¿qué eres? Soy periodista ante todo, pero también me encanta investigar, me encanta buscar documentos antiguos y, quieras o no, para este trabajo ha sido una de las labores que más satisfacción me ha provocado porque he encontrado muchos. Mira, Marisa, los emeritenses pensamos que Mérida tiene un antes y un después. Te lo digo en serio. El antes era Augusto y el antes era don José Fernández López. Sin embargo, nos sorprende que habiendo hecho tanto y también por Mérida, fuera del ámbito emeritense, sea una persona casi desconocida. Es un empresario totalmente discreto, de una discreción absoluta. Sin Mérida sería imposible describir la actividad empresarial y el imperio que creó José Fernández López, porque todo arranca aquí, todo arranca en Mérida y sobre todo luego no solamente en Mérida, sino también en Badajoz. Y es un hombre que él rehuía las fotos, rehuía ser el centro de atención. Para él eran las empresas y sobre todo las personas, eran las que formaban parte de lo que era el alma, ¿no?, de sus empresas. Voy a ver si le encargo a Víctor Rubido y a José María y a Luis que te encarguen otro libro, porque en Mérida echamos en falta, claro, y es cuestión de tiempo, la labor humanitaria de este hombre bueno que fue don José, labor humanitaria que consistía en los empleos que creó, cerca de 5.000 era el listado que tenía todos los que trabajaron, las cestas de Navidad, los viajes de excursión con la familia, las casas, viviendas sociales que hizo, el economato, etcétera. Y eso, claro, eso me da la impresión que tienes hasta para otro libro, fíjate. La labor de mecenazgo que tuvo José Fernández López es amplísima, no llenaría hojas y hojas y no tendríamos palabras para terminarlas, pero hay detalles que voy encontrando en archivos históricos, como por ejemplo, tal como terminó la Guerra Civil, pagó como 289.000 pesetas para la reconstrucción de Mérida y todavía no había caído ninguna bomba en el matadero. O sea, ese dinero lo puso simplemente para reconstruir Mérida. Está claro que estaba la biblioteca, estaban los economatos, pero, por ejemplo, también cuando pasa de ser el matadero provincial de Mérida a convertirse en la industria frigorífica extremeñas, las 626 personas que estaban en ese momento trabajando en el matadero, él las mantiene en IFESA y además lo dice, las personas que están trabajando aquí se tienen que mantener. O sea que la labor humanitaria, o sea, la labor para la gente de Mérida, pero no solamente de Mérida, sino también de Extremadura y luego de todas las empresas que montó en Galicia, siempre pensaba en la gente, siempre. O sea, era una característica que va unida a su carácter. El canónigo y párroco de Santa María, que se llama don Antonio Becerra, nos recordaba el otro día que lo que ahora es la concatedral de Mérida Badajoz Santa María se reconstruyó y se reformó gracias a don José Fernández López. No sé si ese dato lo tiene. Ese dato, pues mira, ese es un dato nuevo que no lo había descubierto, pero sí vas descubriendo cómo vas financiando las bicicletas, cómo está el tema del economato, que lo habías dicho. Bueno, pues el economato va a estar presente en todas las empresas. Empieza en Mérida, pero luego cuando abre Celtia tiene su economato y muy curioso porque los planos que hace Rafael Sarazola, que es el hombre de confianza suyo, que hizo todas las viviendas bonificables, que eran las casas de Matadero, las casas luego de Corchera, en esos planos salía la guardería, o sea, hacía una guardería. Y estamos hablando que esos planos que he encontrado son de 1939. O sea, es un trabajo de no solamente estar continuamente investigando, dando pasos adelantados a su época, sino también acompañados de las personas. Para él las personas son de la máxima importancia. Si pudieras destacar una joya de la corona, ¿tú cuál dirías de toda la inmensidad de trabajo? Bueno, es que yo he descubierto que sin el matadero provincial de Mérida no hubiera podido financiar la publicidad de ZZ. Estamos hablando de que también cuando en el Consejo de Administración de Antibióticos en 1952 deciden que tienen que hacer una apuesta por la investigación se hace a través de los mataderos de Mérida. O sea, vas encontrando que el matadero de Mérida está presente en muchísimas de sus próximos trabajos. Se pagan las vagonetas de Titania. Entonces, la joya de la corona, hombre, son muchas. Tranfesa es la que más dinero dio, pero sin el matadero de Mérida no hubiera podido haber una Tranfesa. Tranfesa, quieras o no, también la funda en junio de 1943, sede social en Badajoz, y aquí estuvo, y fue una de las empresas que de verdad, bueno, sin ella luego, obviamente, por ese
cambio de vía que consigue unir España con Europa por el paso de los Pirineos, no hubiera sido posible. Me da mucho coraje con la dichosa memoria histórica, con esa inmoralidad que muchas veces atribuyan a grandes próceres como es que fue en la época de Franco. Pues bueno, pues si no fuera en la época de Franco, ¿dónde sería? Y sin embargo, don José tiene una labor de recuperación de gente represaliada tremenda. Bueno, es que es la época en la que le tocó vivir, o sea, son los años que tenía. Con 30 años crea su primera empresa, estamos hablando de 8 de julio de 1935, y cuando él manda una carta al Matadero Provincial de Mérida, es la Segunda República, o sea que, y obviamente para él era la persona, si era los científicos principales que trabajaron con él les daba igual la ideología. No le daba importancia a la ideología, le daba importancia a qué podía aportar y la gran familia que creó. En nombre de los emeritenses, hablo en nombre de los que conozco. Muchísimas gracias por el trabajo que has hecho. Ahora suerte, que nos vemos en la presentación. Hasta ahora. Muchas gracias a vosotros por atenderme también. Hasta luego. No todos los días tiene uno la oportunidad de entrevistar y tener al director del medio que uno más entra, porque ya con tanto hay que seleccionar y apenas veo nada más que 2 o 3. No es una pregunta estrictamente periodística. ¿Los amores se complementan? Te lo digo porque uno puede ser muy gallego y muy de Mérida, ¿o es que los gallegos nacéis donde queréis? No, los gallegos solimos nacer en Galicia, pero yo creo que el gallego sí tiene un afán de abrir horizontes. Históricamente lo ha demostrado yéndose a toda Hispanoamérica, en los años 60 yéndose a Europa, y no cabe duda que hay personajes excepcionales como José Fernández López que vio que en Mérida tenía una gran oportunidad y probablemente Mérida fue la palanca de todo lo que después desarrolló como un gran imperio industrial y también social en España, en la España de los años 40, 50, en fin, hasta que se murió. He leído el prólogo del libro de Marisa y la verdad es que a mí el libro me emociona por lo que tiene de cercanía, pero mi pregunta es, ¿cuándo conoció Bieito Rubido a don José Fernández López? Bueno, vamos a ver, don José Fernández López en Galicia era muy conocido, porque eran los famosos Fernández de Lugo, que sonando así, Fernández de Lugo parecía que era, y sin embargo era una de las grandes fortunas de España, ¿no? Era una referencia por todo lo que supuso, no solo todo lo que hizo él, sino también sus hermanos, la Corporación Cosmos, la Corporación Noroeste, pero Cementos Cosmos, todo lo que hicieron el Colegio Fingó y la Escuela Granja de Barreiro, que todo eso lo hizo básicamente su hermano Antonio, el hermano mayor, pero al final los 4 hermanos estaban muy unidos. Entonces los Fernández López eran muy conocidos en Galicia, y yo, en fin, como tuve inquietudes periodísticas desde muy joven, sabía quién era don José Fernández López y lo que suponía Pescanova. Pescanova, hay que pensar que es la primera multinacional de pesca del mundo. Hablando precisamente sobre lo que antes me decías de dónde nace o dónde habita un gallego, hay que pensar que los marineros gallegos, gracias a Pescanova o por Pescanova, pescaron en los 7 mares. Se pescaron en Terranova, en el norte de Tasmania, en Tierra de Fuegos, en el Pacífico, en el Índico, en Sudáfrica, en las Malvinas. Es decir, no había un mar con pescado, con un caladero, que allí no hubiese un barco de Pescanova con marineros gallegos. Yo no sé si el testigo lo cogió Amancio Ortega, que también es gallego y que es menudos 2 empresarios, pero mi pregunta va más allá. En la época ya de los 80, de los 90, a veces hablar de empresarios era hablar de banqueros, Mario Conde, hablar de gente vinculada al sector económico más duro, como es la banca, y entonces dice, bueno, esto no es exactamente alguien que arriesgue mucho, arriesgan los que están en el banco.
Hombre, sin duda alguna. Vamos a ver, a mí me parece que a España le iría mejor si hubiese muchos José Fernández López y muchos Amancio Ortegas, y a Galicia también. Es decir, los perfiles de empresarios como José Fernández López, como Amancio Ortega ahora, o en su momento Barría de la Maza en Galicia también, tenían como característica que creaban empresas que generaban un servicio a la sociedad, al bien común, y en concreto una generación de riqueza que repartían y que además se le notaba a la ciudad, a la región y al país donde ellos se desarrollaban, se les notaba el beneficio. En el caso concreto de José Fernández López, el denominador común de todas sus acciones es el producto que hacía en realidad ayudó a que toda España comiera pescado. Yo siempre pongo el ejemplo de Meco. Meco es un pueblo de Madrid, Alcalá Meco, al lado de Alcalá, que tenía la bula papal de que en Semana Santa podían comer carne porque era el lugar más alejado de la costa, de cualquier costa. Pues mirases por donde mirases el mapa de España para que le llegase pescado, y tenían esa bula papal para no comer pescado en Semana Santa. Bueno, pues José Fernández López logró que también en Meco hubiera pescado, lo hubiera en toda España. Pero lo mismo ocurrió con sus mataderos, lo mismo ocurrió cuando puso en marcha la marca Apis, lo que supuso ZZ, pero no solo ZZ, todo el desarrollo de fertilizantes, de abonos, etcétera, etcétera. Y tantas, bueno, ya no digo antibióticos, hay que situarse en la España de los años 50, donde se moría la gente por una gripe, y lo que fue la penicilina, y lograr que antibióticos llegase a ser la planta que más antibióticos llegó a fabricar para toda Europa, ¿no? Y como eso, tantas otras iniciativas. Si os dais cuenta, el denominador común del trabajo de José Fernández López, su obsesión no era ganar dinero, era crear. Claro. En el libro de Marisa queda claro que también tenía una visión para elegir a la gente, para formar equipos. Hombre, si a Jesús de 12 le falló uno, a alguno le fallaría a don José, pero en general ve, y Marisa lo cuenta muy bien, cómo contrataba gente porque le había parecido que gestionaba bien una cosa como los impuestos, y directamente lo nombraba director general. Claro, él, no cabe duda que él le daba mucha importancia a las personas. Yo creo que es el secreto también de todos los grandes líderes empresariales, probablemente los líderes en general. Uno de sus grandes secretos es acertar en la selección de las personas, y también aceptarlas a veces con sus defectos y probablemente corregirlas. Pero es que yo recuerdo algunos grandes líderes políticos que, teniendo muchas virtudes, no acabaron no voy a decir ningún nombre, pero me está viniendo a la cabeza uno, y que su gran error era que no acertaban en la selección de las personas que le rodeaban. Y José Fernández López siempre dijo, él ponía el ejemplo de la minería, que él decía siempre que en la minería fue donde menos triunfó, y decía él, porque no encontré a la persona adecuada. Y terminemos ya, porque además os espera la presentación del libro. En Mérida, mi generación, en los años 70, incluso sí, no, en los años 70, no, en los años 40, 50, mis padres, hasta los años 60, finales de los 60 prácticamente, más que fiarte del reloj, te fiabas de la sirena del matadero. Sonaba la sirena y dices, oye, es la hora de comer, eso ya es eficacia. Sin duda, yo creo que hay huellas en la vida emocional de las sociedades, de los pueblos, de las ciudades, que vienen marcadas por determinadas instituciones y de determinadas personas. No cabe duda que el matadero de Mérida, que fue tan importante en el desarrollo empresarial y vital de José Fernández López, también fue para Mérida la apuesta de José Fernández López por este matadero, que fue el primero casi un poco antes de la guerra, ¿no? Y ya después todo lo que vino después. Muy bien, Beito. Ya se les ha dado, Marisa, gracias también a ti por compartir este rato con nosotros. Y por apoyarnos.
primer lugar, quiero hacer una mención entre dolorosa y emotiva por Guillermo Fernández Vara, porque él era buen amigo de los Fernández Sousa, hubiera estado aquí. También con la evidencia de que hace falta gente que, como él, sepa incardinar las diferencias de criterio pues, de forma amable y educada. Quizás en la política le hace falta ese punto de entente, de cordialidad. Y él va a dejar una historia ahí bien en ese aspecto, bien, de entente, de capacidad de diálogo. Y luego, por supuesto, a mi alcalde, a Antonio Ríos Osuna, que me ha encargado que yo abriera este acto y que contara cuestiones sobre una persona tan excepcional como Fernández López. Yo podría hablar horas. Yo creo que debéis de intentar plantear un juego abierto de seminarios divulgativos, de conferencias en los muchos niveles de divulgación que tiene esta ciudad, afortunadamente. Es importante porque, de verdad, yo hablaría muchas horas. A fin de cuentas, mi generación tiene una memoria transferida muy clara respecto de aquel momento, donde raro que en una familia no hubiera 1, 2 o 3 empleados. Llaman de ser los Martín Carmona Delgado, los Pacheco, los Tarif, tremendo. Había un mundo ahí, el Cortijo, tremendo. Y luego los obreros, los matarifes, todo ese mundo estaba ahí y era un mundo cercano a nosotros. Por eso tenemos muchísima memoria transferida, muchísima. Y, por supuesto, le digo a la familia que muy enhorabuena y a Marisa Gallero por haberse enfrentado con este trabajo, porque creo que hará falta muchísimo más, muchísimo más. Es decir, realmente, si Mérida reflota después con el ferrocarril, Mérida sin Fernández López no hubiera sido lo que al final ha sido en ese juego. Luego hay un momento, hay una guerra, hay una autarquía, hay un Suanse, hay un juego ahí tremendo que quizás tenga muchas aristas, muchas tangenciales, muchos elementos muy interesantes para el gran público. O sea, la gente tiene derecho a conocer esa intrahistoria que a veces no se ha escrito por mil razones. Y luego el planteamiento de alto nivel de mecenazgo que tiene con esta ciudad don José Fernández López, y la gente que estamos ahí también en un instituto con profesores de altísimo nivel, ¿no? En fin, y gente que viene aquí con las famosas casas del Matadero, con arquitectos del nivel que tuvo Fernández López en Mérida. Pero quiero decir que en ese sentido habría muchísimo que hablar al respecto. Es verdad, me marco ese farol. El primer arranque lo hago yo hace 16 años, el año 9, con los Puentes del Olvido. Hay un personaje, un García Peñaranda, que va con Fernández López de la estación de Mérida Tochi, son 14 páginas, y sale el planteamiento de Fernández López respecto de su altruismo, respecto de su juego de respeto al trabajador, porque en Mérida hay un economato, porque en Mérida hay casas, porque en Mérida se come, porque hay otros juegos diferentes. Es verdad que la autarquía propicia cuestiones como Cepansa, Hilaturas, cuestiones que luego con el plan de estabilización de Ullastre pues se van a hacer puñetas, pero bueno, también nos hemos quedado sin banca pública. Pero quiero decir que todo ese juego es muy interesante que se conozca. Por eso yo felicito a Marisa Gallero, pero transfiero esa idea, que hay que hacer mucha más divulgación al respecto. A mí me gustaría contar algunas anécdotas, porque, hombre, yo fui alumno de Andrés León Maroto, en sexto de física, con su libro de los cohetes en la portada. Andrés León Maroto, secretario de la Institución Libre de Enseñanza, madre mía, tremendo. O Sopainá, que abre el viejo camino que tienen los fenicios buscando en la Sierra de San Cristóbal, en Montanche con las cazoletas ósmicas en la sierra, cuando después de la batalla de Alalia los meten por el Valle de Alcudia y por Montanche. En fin, eso está ahí, y lo descubre Sopainá, un personaje singular que él se trae para que le busque estaño, porque efectivamente le hace falta, porque hay un compromiso de hacer latas, de envasar, en fin. Hay una fábrica de envase con un personaje entrañable para nosotros, de mi vieja calle General Aranda, Martín Carmona Delgado, el herrerillo de Villagonzalo, eso estaba ahí. Y como eso hay, Sarasola, madre mía, Sarasola. En fin, quiero decir que hay un juego excepcional que se plantea por parte de una persona como Fernández López, que vuelvo a decir, tras el ferrocarril no hay nada más importante para Mérida que una persona que se juega el tipo
en el año 35, con 31 años, se hace cargo de un matadero que estaba en declive absoluto, prácticamente en quiebra técnica. Y todos esos aspectos divulgativos a la gente le interesa. Yo tengo un imperativo, tengo que terminar pronto porque tiene que hablar más gente, pero vuelvo a decir que a mí me gustaría que aquí se abriera una larga vía que nos ponga encima de la mesa de forma divulgativa, cercana, analítica, una persona como Fernández López, que para mí, después del ferrocarril, no hay nada más importante en Mérida, porque el ferrocarril, que pasa aquí en el 60 y tanto, la línea de Badajoz-Ciudad Real, que inaugura la Isabelona, Isabel II, pues no hay nada más importante que lo que él hace aquí, con el matadero, con Corchera, con Celtia, eso es excepcional. Y luego, pues todo ese... Pero hay una anécdota, porque él es un gran mecenas con Mérida. Todos los terrenos de la residencia, 300.000 metros, los cede él. Las iglesias, el tema de arte. Juega muy bien en todo ese aspecto, juega muy bien. Muy cariñosamente con esta ciudad, con mucho amor por esta ciudad. Yo aterrizo en la alcaldía después de Martín López Hera en octubre del 81. Y las relaciones que tengo con él son, no muchas, porque él muere en el 86, pero suficientemente profunda, y ahora contaré al final una anécdota que me ocurrió con él y que está ahí como testigo de cuál era su talante. Pero repito, el instituto donde estudiamos de Verona de Vargas lo cedió él, toda la zona de la residencia sanitaria lo cedió él, muchos metros cuadrados. Quiero decir que ahí había un tremendo juego de favorecer a la ciudad, porque en el fondo él era un hombre muy amante de ese juego de ilustración y ese juego de atender muy bien a los trabajadores. Nunca, quiero dejar esto muy claro, querido alcalde y queridos hijos de don José, nunca oí hablar a nadie mal de don José Fernández López en Mérida. Nunca. Dudo que alguien pudiera haber hablado de él mal. En esa fábrica de envases donde estaba Martín Carbona, había falangistas, había izquierda, había de todo, porque él trajo a la gente que le servía, obviamente, pero siempre con un sentido muy abierto, muy liberal y muy respetuoso de los derechos de los trabajadores, fundamentalmente. Es decir, Mérida siempre tendrá que poner la figura de Fernández López como un elemento básico en lo que es el juego de desarrollo de una ciudad perdida, que fue lo que fue, nada menos que capital de la diócesis Hispaniarum, de la diócesis que fundó Diocleciano y salvó al imperio. Pues Mérida cae en la ruina absoluta, se recupera con el ferrocarril y la recupera José Fernández López. Así de sencillo. Luego vienen otras cosas, efectivamente, pero ese es un hito excepcional, porque hay trabajadores en Mérida en un número inmenso. Y entonces, la gente que conocimos a esa gente en aquel momento, la gente de esa generación que tenemos esa memoria transferida o la vivimos, nosotros cuando salíamos a comer el bocadillo del paté y venía alguien y decía, ¿estáis comiendo paté? Y decíamos, no, estamos comiendo foie gras. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una conciencia muy clara de lo que estábamos comiendo. Y cuando íbamos al economato y llegamos a Miguel Hernández, que su hijo está por ahí, luego quiero que lo conozcáis, Miguel Hernández Fernández está ahí, su padre, Miguel Hernández, tenía una bicicleta como Andrés León Maroto, niquelada, pero como era cojo, pues tenía que ir con una pierna estirada y con un solo pedal hacía barbaridades. Luego os lo presentaré porque ahí está todavía el hijo. Pero quiero decir que todo ese mundo lo hemos conocido nosotros muy cercano. Muy cercano. Y hay un hecho que a mí me ocurre con él, curiosamente, y quiero terminar ya con él, con ese tema, dejando claro que hace falta hablar mucho de Fernández López. Quizás tuvimos que hacerlo mucho antes, seguramente. Lo digo a José Mari, el cabeza nada menos que de Farmamar. Madre mía, qué locura, Farmamar. La mejor farmacia abisal la tiene un hijo de Fernández López. Celtia la fundió Fernández López, Carcesa, Transfesa, en fin, es que es un mundo increíble. Bueno, pues un día, cuando conseguimos la colección Cacesó Painá, que estaba en los sótanos de vuestra casa, en la avenida Fernández López, que luego compró la Junta, hubo sus polémicas con algún presidente que no quería vivir allí. Vivieron Guillermo Fernández Vara siempre y Juan Carlos Ibarra vivió siempre. Pues en alguna de esas presencias que él tiene aquí, yo le planteo de que sabía que tenía un cuadro de Santa Eulalia, que había pintado Eugenio Hermoso, nada menos, el de Fregenal,
en el año 1942. En la primera Bienal de Bellas Artes, exposición de Bellas Artes, en el 41 fracasa Eugenio Hermoso, nada menos, con el pintor que era Eugenio. Y luego, y la capacidad de enseñanza que tenía como director de escuelas de diseño y demás. Y luego, en el segundo año que se hace la exposición nacional de Bellas Artes, se hace en el año 42, y va con Santa Eulalia. La modelo es la hija, Rosario Hermoso Ramos. Yo la conocí casualmente porque en la primera alcaldía, yo siendo concejal, pues yo estaba destinado en Málaga, en la escala técnica docente del Ministerio de Trabajo, y conseguí un acceso por cargo público y me vine, gobernaba la OCDE entonces, y me vine a Fregenal de la Sierra, director de la Escuela de Formación y Empleo. Y conozco a Rosario, y voy a la casa de Rosario, y me dice que el cuadro de Eugenio Hermoso lo tenía don José Fernández López, el que pintó en 1942. Y yo le digo, hombre, ese cuadro, no le dije más, porque él era una persona muy elegante. Cuando murió José Fernández López, Luis Carlos Fernández Sousa Faro, buen amigo, como un hermano que es, me llama y me dice, ¿estás en el despacho, Antonio? Digo, sí. Dije, pues voy a verte ahora. Y vino con el cuadro de Eugenio Hermoso, que está en el salón del ayuntamiento. El cuadro de Eugenio Hermoso de Santa Eulalia, un cuadro fantástico. En fin, yo no puedo tener más que recuerdos favorables en ese aspecto, en el puntualmente mío, en mi primera época de alcaldía, en el juego que tuvimos con la colección de Sobainás, que era excepcional y que va a quedar ahí para la historia, porque va a ser, y el alcalde tiene un enorme interés en reponer todo lo que algún otro no trató adecuadamente, porque el fichero es excepcional, como está ahora la minería, porque claro, la minería que mueve don José es impresionante, lo saben los hijos mejor que yo 20 veces. Pero esa anécdota queda grabada porque implica una actitud de un hombre que tiene una entidad intelectual sobrada para entender que ese cuadro tiene que venir a Mérida. Y él lo dice a sus hijos que vengan y se lo entreguen al alcalde Antonio Vélez, que soy yo. Y entonces viene Luis Carlos un día y me lo entrega. Yo con eso termino agradeciendo de nuevo al alcalde el que haya depositado la confianza que yo abra este acto, pero al mismo tiempo diciendo que hay que hablar mucho de don José Fernández López, porque hay que recomponer un espacio que hay ahí, está la autarquía por medio, con su ANCE, un gallego, muchas cosas. Hay un juego social con los trabajadores, con las viviendas, intermediando un juego de viviendas sociales, eso es increíble, El Tierno Galván, que luego, su ANCE, que luego tuvimos que ponerle, el Tierno Galván, no había otra en democracia, pues había 200 viviendas, y toda la zona de la avenida. Quiero decir que ese juego está ahí. Y José Fernández López es un factotum excepcional para Mérida, porque él, todo ese juego que luego tiene, lo arranca en Mérida, cuando se queda con el famoso matadero de la Unión de Ganaderos de Extremadura, que se va al traste, una creación en la época de la dicta blanda de don Miguel I Rivera, y que luego, a partir de ahí sale todo. Algunos nacen en Mérida, algunos de sus hijos, Luis Carlos, que buen amigo. Así es que yo me siento muy feliz por estar aquí, abrir este acto, decirle a los que han publicado este libro que hay que hablar mucho más, que hay mucha gente viva todavía, creo que están por aquí algunos representantes de las últimas fábricas que queda de ese gran reducto que se inició en aquellos años, y hay que seguir hablando mucho más. Hay que abrir mucha tertulia y hay que meter mucho libro impreso. Me queda solamente el prurito de haber sido el primero que lo abrió. Os pido perdón, pero desde luego este es gigantesco. Este mío es una reflexión de cómo era el planteamiento de un burgués de Mérida, progresista, amigo de Fernando de los Ríos, y cómo era una persona como don José Fernández López. Pero esto es gigantesco. Yo os lo agradezco. Señor alcalde, échele usted bemoles, que yo sé que usted quiere, tiene muchas ganas. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muy buenas tardes a todos. Quería, en primer lugar, dar las gracias a sus señorías, el señor alcalde, Antonio Vélez padre, Antonio Vélez hijo, y a todos los asistentes que están aquí, que yo, por lo que he ido viendo, tienen una relación bastante próxima a personas que trabajaron con mi padre o ellos mismos. Por lo tanto, muy agradecido de que hayan venido a esta presentación del libro sobre la vida de mi padre. Quería agradecerte, Antonio, tus cariñosas palabras y todo
lo que habéis hecho aquí, ya solamente ahí a la entrada todos esos paneles. Muchísimas gracias por el cariño que habéis demostrado por mi padre. Este libro que presentamos hoy realmente se empieza a gestar en el 2012, porque Bieito Rubido, un buen amigo, un día me dice: oye, tu padre no solo es importante como gallego, sino a nivel español, y realmente no hay nada escrito sobre él. Y le dije yo: pero ahora es que ya no quedan contemporáneos que puedan ayudarnos a escribir la historia. De hecho, mi padre era muy discreto y tenía un nombre muy común, José Fernández López, por eso pues era poco conocido. Y me dice Bieito: pues por eso tenemos que escribirlo, tenemos ahí un deber moral de escribir la historia. Dice: si me dejas, empiezo. Dice: sí, adelante. Y empezó Bieito a entrevistar pues, a mi hermano Luis Carlos, a mis primos Pedro y Marcos, al hijo de Anselmo López, Alberto López Ribé, a José Luis Freire y a más gente que ahora me olvido. Empezó a entrevistarlos y pasó el tiempo y me dice: solo tenemos testimonios verbales. Yo creo que te voy a presentar una persona porque esto hay que documentarlo. Es muy importante documentarlo porque si no todo el mundo se atribuye los éxitos y si está documentado, eso va a misa. Y entonces me presentó a Marisa Gallero y realmente ha sido un acierto total. Yo creo que Marisa, los que hayáis podido leer el libro, habéis visto que ha escrito un libro fantástico, muy bien documentado, todo documentado. Algunos, como Antonio Vélez, todavía echan en falta que escribieran 200 o 300 páginas más, pero es que la editorial lo constriñó a menos de 500 páginas. A lo mejor si algún día hay tiempo se escribe una segunda edición, pero el libro es fantástico. Tiene muchas cosas que yo no conocía. Por ejemplo, ella estuvo indagando en mi familia paterna y llegó hasta el tatarabuelo de mi padre. Tatarabuelo, 1815, época de Fernando VII, pero toda la familia, de entonces hasta mi padre, toda se circunscribe a un área de Lugo, entre Sarriá y Portomarín. O sea, uno establece allí un círculo y toda la familia es lucense, pero de esa zona de la provincia de Lugo. También un poco contar que hay un aspecto de él que era poco conocido, porque se sabía de la parte de Celtia, de Transfesa, de antibióticos, de Pescanova, pero la parte de minería, donde él tuvo mucho interés, y de hecho yo recuerdo de niño, yo tenía 7 años y aquí en Mérida un día vivíamos en el Matadero. Un día me dice que me monte con él en un jeep americano, de los Jeep Willys de 6 cilindros de la Segunda Guerra Mundial. Y lo conduce él y me lleva a ver una mina que era la Pepita, una mina de casiterita, de estaño, porque él, como habéis contado con Vicente Sos, pues estuvo muy interesado en el estaño para las latas de conserva que él envasaban en el Matadero. Y me lleva allí y era una mina de casiterita y yo andando por allí, yo tenía unos 7 años, de repente vi un cubito dorado, brillante, y dije: papá, mira, oro. Y me dice: no, es pirita, ese es sulfuro de hierro. Pero tengo esa anécdota de que él tenía varias minas por aquí, por Extremadura, y también en Galicia. Y eso lleva a un capítulo muy interesante, porque el libro tiene capítulos interesantes y que no se sabe muy bien, pero Galicia fue un centro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Primero, la minería, mi padre buscaba toda una serie
de metales muy interesantes. Hoy, pues, el litio, incluso el titanio de Titania, incluso en Titania hay minerales que yo ni sabía que los estaban buscando, como eran el cerio y el circonio. Y en Galicia había mucho wolframio. El wolframio en la Segunda Guerra Mundial fue clave porque las puntas de tungsteno para el armamento alemán y las protecciones de los tanques era clave. Y en cambio los ingleses, los aliados, no querían que ese wolframio, que había mucho en Galicia, se fuera para Alemania. Y en Galicia hubo batallas aéreas entre bombarderos ingleses, hablo Lancaster, que querían bombardear a los submarinos y a los mercantes que se los llevaban, y los cazas alemanes, los Junker y tal. Y todo eso lo describe en el libro. Tenían minas en Galicia, de todos estos minerales, de espodumena, de caolines y tal, y esa actividad minera de mi padre no tuvo después mucho recorrido, aunque pues tuvieron, por ejemplo, en caolines, fue una empresa muy rentable. Las otras no tuvieron mucha continuidad. Hoy, con todo el interés que hay en todos esos metales, sería algo muy importante. Y también ligado con eso, descubrí en el libro de Marisa, lo descubrió Marisa, una incógnita que teníamos, porque quien convence a mi padre para fundar Celtia es un científico muy importante, Ramón Ovella, que de hecho empieza siendo vicepresidente en Celtia, mi padre presidente, y además está recogido en el 49, está recogido en un acta que lo ha documentado bien Marisa, cómo se le nombra y la dotación que se le da a Ramón Ovella para que empiece las actividades de Celtia. Eso es en el 39. Y en el 41, muy educadamente, habla con mi padre y dice que deja la compañía por motivos personales, pero nadie se explicó nunca por qué, porque este hombre era muy activo y él había venido aquí a Mérida, que mi padre estaba en el matadero, para convencerle que había que fundar Celtia. Y nunca, la gente de Celtia nunca supo por qué Ramón Ovella dejó la compañía. Dice, no, era un culo de mal asiento, era lo que decía. Pues gracias a las investigaciones de Marisa, resulta que en esa guerra por el wolframio los británicos lo contratan de espía o de, digamos, para que les tenga informados de lo que pasaba con el wolframio. Y este hombre se va a vivir al norte de Portugal. Así que la historia de Ramón Ovella pues ahora tiene una explicación gracias a los trabajos de Marisa. Ha hecho un trabajo formidable, ha recorrido todas sus actividades. Realmente el libro está súper documentado y es un libro que todo el mundo que lo ha leído, porque además los que tienen algún interés en estas empresas y tal, lo han leído y les ha encantado el libro, ¿no? Yo ya para terminar, porque ahora Marisa y Vieito van a contarnos muchas más cosas sobre el libro, quiero terminar agradeciendo a todos ustedes el que hayan venido hoy a esta presentación del libro. Quiero agradecer al señor alcalde, digamos, que esté hoy con nosotros, y también a Antonio Vélez padre y a Antonio Vélez hijo, y a todos los que habéis trabajado en estos paneles y en que este acto pudiera tener lugar. Muchísimas gracias. Creo que es un acto de estricta justicia que tenemos que hacer todos con un personaje como Antonio Fernández López. Yo hablaba con su hijo José María, también hablé con Luis Carlos y con Manolo, con todos, pero me une una gran amistad con José María, y hablando siempre decíamos que efectivamente era injusto que yo creo que dice Cicerón, la madre de todas las virtudes es la gratitud, es decir, dar las gracias. Y yo creo que España no le había dado las gracias
a José Fernández López, porque es un empresario excepcional, excepcional. Yo lo digo en el prólogo, digo que el libro es fascinante, fascinante por el personaje y fascinante por el trabajo que ha hecho Marisa Gallero, que efectivamente yo no lo haría. Es decir, reconozco que era incapaz de hacer un trabajo como el que hizo Marisa. Claro que hay que dedicarse en cuerpo y alma, y yo en aquel momento era director del diario ABC y tampoco tenía yo todas las horas como para hacer el trabajo que hizo Marisa Gallero. Pero el personaje es un personaje fuera de lo que no se rompió el molde con él. Y yo digo en mi prólogo que aquí se unen tres personas providenciales. Uno es José María. José María tiene una voluntad férrea, porque yo le fallé bastante, y él tiene, y te pido perdón, José María, pero ya me has perdonado, ya. Tiene una voluntad férrea de que hay que sacar el libro adelante de su padre. Otra es Marisa, que ha hecho, les aseguro, un trabajo infrecuente en este tipo de libros. Porque yo, en fin, no voy a contar aquí porque no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero se hacen muchos libros de presidentes de empresas constructoras, etcétera, que cotizan en el IBEX, y uno las lee y en realidad es una cosa muy superficial. Probablemente ninguno de ellos tuvo una peripecia vital como la que tuvo Antonio Fernández López. Y junto a José María y a Marisa está el protagonista, que es Antonio Fernández López. José Fernández López, perdón, Antonio es el hermano mayor, perdonar que a veces, pero José Fernández López, don José. El otro día, hablando con un emeritense, se dice emeritense, ¿no? Que se llama Manuel Martín Espada, que es un destacadísimo directivo de Pricewaterhouse, le comenté que iba a venir aquí a Mérida y él me dijo, mira, yo soy de Mérida, te voy a decir una cosa. En Mérida nadie habla mal de don José. Y eso, créanme, que no es frecuente, porque conseguir una unanimidad en cualquier sociedad es muy, muy difícil. Yo creo que probablemente el carácter de él había contribuido mucho a eso, porque creo que un rasgo de él era la ausencia absoluta de protagonismo. Es decir, era un hombre que quería hacer cosas, pero no quería protagonismo. Entonces termino diciendo que el denominador común de toda la acción de José Fernández López es tomar iniciativas. A él no le preocupaba el dinero. Yo lo digo en el prólogo. No tenía una obsesión por el dinero. No era un hombre al que le preocupase el dinero. El dinero para él era una palanca para hacer cosas. Pero él logró dar de comer a mucha gente. No ya solo a sus trabajadores, sino a una España en unas circunstancias muy especiales, como era la España que venía de una conflagración civil como fue la guerra entre el 36 y el 39, ¿no? Y a partir de ahí yo cuento el caso de Pescanova. Es que España, siendo un país pesquero y con unas costas estupendas, con una gran tradición pesquera, había muchísimos lugares de España que no comían pescado. Y el pescado era muy importante para la dieta. Siempre cuento el caso de Meco, un pueblo que hay en la provincia de Madrid, que tenía una bula papal para poder comer carne en la Semana Santa, porque era un lugar muy alejado de las distintas costas, ya fuera la Mediterránea, la Atlántica, del sur, para que le llegase pescado. Bueno, pues don José Fernández López logró que en todos los pueblos de España se acabase comiendo pescado. Acuérdense del capitán Pescanova, de los filetes de merluza, y logró que en todos los mares del mundo, desde Terranova a Tasmania, las Maldivas, las Malvinas, Namibia, Sudáfrica, el Índico, el Pacífico, hubiese barcos de Pescanova trayendo pescado para España y también para otros muchos países. En fin, como dice muy bien Vélez, creo que a José Fernández López le quedan varios capítulos, pero no vamos a agotarlos ni hoy ni en esta pequeña presentación. Termino diciendo que la clave de este libro es Marisa Gallero. Ya sé que el halago debilita, pero yo ya no tengo que ganarme la voluntad de Marisa, somos amigos y compañeros desde hace muchos años, pero este libro, créanme, que está hecho con un rigor, con un conocimiento al detalle,
con una concatenación de los hechos que no es normal. Es decir, cuando uno lee la historia del presidente de la no sé, de Ferrovial, lees la biografía, claro, ahí se dicen 4 lugares comunes y se acabó. No hay el nivel de detalle que hay en este caso. Y Mérida, no cabe duda que es un poco no podemos decir el principio de todo, porque claro, Lugo y la casa al lado de la estación, el Paso a Nivel. El Paso a Nivel en Lugo, puede ser el arranque de todo, ¿no? Pero Mérida fue trascendente en la vida inicial y posterior de José Fernández López. Así que dejamos a Marisa, que es la que de verdad conoce muy al detalle al personaje. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por las palabras tanto de Antonio Vélez, de José María, de ti, Vieito, que te voy a decir. Y arranco porque ha dicho lo del paso a nivel. Efectivamente, ¿cuándo pudo llegar la idea del matadero de Mérida, de alquilar ese matadero? Hay una fecha clave que es en noviembre de 1931, que muere su padre en un accidente de coche. Volvía de una feria de ganado, y cae por un terraplén con un Austin 7, que me hacía mucho hincapié José María en el coche, en la marca y todo, y conseguí hasta la matrícula. Y ese día cambia el destino de José Fernández López, porque él estaba estudiando para registrador de la propiedad. O sea, absolutamente nada que ver con lo que luego conocéis y lo que se convirtió. Muere en noviembre del 31 y justo ya en enero de 1932 le nombran, aquí está una de las actas, secretario de la Unión de Tratantes de Ganados de Galicia. Ese arranque, que él estaba en el paso a nivel, que decía, Dios mío, ¿cómo nos engañan? O sea, porque claro, él que había estudiado la carrera de abogado, de repente se encuentra con que tiene que estar con los tratantes y de repente, pues obviamente, el mundo del ganado, por mucho que él hubiera vivido en las oficinas, que estaba también a su vez la empresa, pues no es lo mismo. Una cosa es estar viviendo y otra cosa es dedicarte a ello. Y como secretario de la Unión de Tratantes de Ganado, él se convierte en el delegado de unas conferencias en Madrid que se llaman las Conferencias de la Carne. Esta foto es muy mala, pero ahí está él en 1932, noviembre de 1932, en la que a partir de tener este cargo empieza a inundar la prensa gallega de cartas, todo para la mejora tanto del ganado como de que no engañen a los labradores y que los labradores sepan realmente cuál es el trabajo de los tratantes. En esas conferencias de la carne coincide muchísima gente que se mueve a nivel nacional, tipo Rolf Codina, que pues, es uno de los especialistas veterinarios para la mejora de la raza gallega. Está también Cruz Gallastegui, y allí obviamente me imagino pues, que estarían todos los representantes del matadero de Mérida y también de Marucoga, que era el de Porriño. Esto lo digo porque en el 35, el 8 de julio de 1935, crea su primera empresa con 30 años, Industrias Pecuarias Gallegas, para empezar a explotar el matadero de Porriño, y automáticamente manda una carta al matadero provincial de Mérida, que ya había habido 2 subastas que se habían quedado pues, totalmente desiertas, y él hace su apuesta y llega el 2 de enero de 1936 a firmar ese contrato. Ahí es donde arranca pues, todo su trayectoria. Y sin Mérida, José Fernández empieza su imperio en Mérida. Sin Mérida no sería igual, porque por mucho que estuviera explotando en Porriño, en Mérida hace una visión completa de todo. Esta carta es muy curiosa porque acabo de deciros de que en enero del 36 él firma ese contrato del matadero provincial, y en febrero ya le está mandando una carta a Cruz Gallastegui de la Misión Biológica de Galicia, porque se cartea con muchísimos de las personas más importantes de aquella época.
pidiéndole que por favor le mande simientes de las patatas de Fonsagrada, porque en la Riviera del Guadiana, que hay una tierra buenísima que lleva 8 años sin cultivar, que va a empezar a sembrar patatas. O sea que la visión, él llega, sí, llega a un matadero, pero no solamente es un matadero, ya empieza ahí con las patatas, que es muy interesante porque luego veremos cómo es otra de sus empresas. A nivel de creación de empresas, este hombre era inabarcable. O sea, te va saliendo empresas como si cuando llueve después te salen las setas. O sea, es impresionante la capacidad que tenía de trabajo y la capacidad de proyectar y adelantarse a su tiempo. Una de las historias que más me ha divertido descubrir, porque los archivos históricos hay que hacer... hay que poner una balanza por ellos para que se pueda digitalizar esa documentación, que puedan en un momento dado poder sacar a la luz la memoria de tantas cosas que pueden construir el puzzle de nuestra historia. Y la historia es la de un cerdo, se llamaba Emperador Bramentor VI. Emperador Bramentor VI lo localiza Miguel Odriozola, otro científico, en una granja de Inglaterra cuando está de luna de miel. O sea, ¿cómo estaría de obsesionado de mejorar la raza porcina que él encuentra que queda el último cerdo de una raza, de un linaje en extinción? Sabe que lo encuentra en esa granja y él se obsesiona de querer traérselo a España para quitárselo a los ingleses. Así sale recogido en las actas del Consejo del Archivo Histórico de la Misión Biológica. Bueno, pues se reúne con las distintas diputaciones gallegas, empieza a contar lo del cerdo, oye, que hay un cerdo, que nos lo traemos, que nos quedamos nosotros con su linaje aquí en Galicia. Y bueno, pues al final, quien pone el dinero para traerse el cerdo que sale de Lingwood, aquí hay uno de los documentos, porque va contándose toda la historia, bueno, se va contando, no, yo he ido encontrando las cartas y vas descubriendo el periplo de ese cerdo que sale desde Lingwood, llega a Londres, de Londres coge un barco hasta Oporto, porque no puede entrar directamente por España, estamos en guerra civil. El cerdo no lo hace en chuleta, sino que el cerdo termina entrando por Tui a llegar a Salcedo y luego le pusieron el nombre de Finisterre, o sea, le quitaron el nombre de emperador y se convirtió en Finisterre. Y es, bueno, pues una historia de las que puedes encontrar. ¿Y quién estaba detrás? Pues estaba José Fernández López, también es verdad, apoyado en personas, porque la importancia de las personas, que lo remarcaremos siempre, es fundamental en toda la actividad empresarial de José Fernández. Sin esas personas en las que se apoya, no hubiera podido crear el imperio que creó. Estamos hablando de que estamos en plena guerra civil y en el 39 se crea Celtia. Pero es que Celtia se crea en el 39 en Porriño, pero el germen es Mérida, porque hasta el matadero provincial de Mérida viene Ramón Ovella, que acaba de contar José María, un científico que también había estado ya trabajando en un laboratorio, en Miguel Servet, en Vigo, y viene de la mano de otro científico que se llama Fernando Calvet. Ambos vienen a visitar a José Fernández López al matadero provincial de Mérida, porque él vivía dentro del matadero, o sea, él tenía su residencia en el matadero, y le proponen esta primera empresa que ya se crea en el 39. Y bueno, pues vas viendo en la documentación cómo todo se une y claro, lo que os estoy contando, ¿no? La importancia de Mérida. ¿Qué decir de Apis? Este logotipo que veis lo encargó personalmente él a un ilustrador, esto es del Archivo Histórico Provincial de Mérida, la documentación que hay, y es en 1941 cuando firma el contrato con Donoso Lobo para que le haga todo lo que es las ilustraciones de lo que ya va a ser una marca mítica para todos. O sea, yo he comido foie gras Apis, yo no sé tú, Víctor. O sea, también, ¿no? O sea, forma parte, yo creo que efectivamente muchas de las iniciativas de José Fernández López forman parte, como decía al principio también, de la historia emocional de cada uno de nosotros, ¿no? Desde los anuncios de ZZ-PAF, el mosquito ese que acababa cayéndose, desde las publicaciones que se hacían también desde Celtia para el mundo agrario, Apis, o el Langostino Pescanova y el Llévame a casa y todo eso,
Todo eso tiene mucho que ver con la historia que todos, de alguna manera, hemos vinculado y hemos desarrollado. Quería decir un aspecto sobre lo que dijo Marisa de la importancia de las personas. José Fernández le daba mucha importancia, efectivamente, a las personas y buscaba características en ellos, fundamentalmente el de la honradez y el del compromiso, ¿no? Era un hombre, en ese sentido, que tenía como un cierto olfato para encontrar las personas adecuadas, aunque muchas veces no fueran específicamente las que más conociesen la materia sobre la que iban a trabajar. En una ocasión había dicho que efectivamente tuvo éxito en los mataderos, tuvo éxito con Pescanova, tuvo éxito con Celtia, tuvo éxito con antibióticos, pero la minería era algo que le fascinaba y lo intentó, y aunque José María nos contaba muchas iniciativas, pero él confesaba que la minería no había logrado todo el éxito que él quiso tener. Él mantenía, junto con una serie de geólogos gallegos de Galicia y Extremadura, las dos eran dos tesoros con un ciego sentado encima de él. Es decir, abajo hay un montón, hay un tesoro y no sabemos explotarlo. Y él decía que eso era debido a que no había encontrado la persona adecuada, que sí había encontrado para otras muchas, para Trasfesa, para muchas de las iniciativas que tuvo, siempre encontraba la persona adecuada, pero para la minería no había encontrado la persona que él creía que podía llevar adelante su iniciativa minera, ¿no? Pues efectivamente, no, eso me lo han hecho hincapié bastante, tanto José María como su hermano Manuel. No contrató a Donoso Lobo solamente para hacer esta ilustración, sino que lo contrató 9 años, o sea, hasta el 50. O sea, que, ostras, que normalmente los trabajos de ilustradores lo contratas una cosa y ya te olvidas de él. Ahí lo tuvo en nómina, trabajando en todo lo que fuera la creatividad. Y efectivamente, las latas fueron importantes. Cómo buscaba esos minerales para bruñir las latas. Esta es una de las imágenes de ahí, con todas las latas para todas las conservas. Y he encontrado este documento, que lo he traído aquí porque tiene que ver con el actual cronista de la villa, José Luis Mosquera Müller. Cuando ficha a su abuelo, a Ernesto Müller, este es el contrato que hace, firmado por Álvaro Gil Varela en nombre de José Fernández López, porque estaba buscando a un técnico del frío, a un industrial. Él había estado trabajando en la Marina alemana de Kiel, y este contrato lo hace en 1940 y le paga al mes 850 pesetas. Entonces me pareció muy curioso, ¿no?, cómo efectivamente da no solamente el lugar a las personas, sino que si es un técnico del frío, una persona que tiene valía, también lo pagaba y también está ahí. Y bueno, pues yo creo que Müller pues estuvo muchísimo tiempo vinculado al Matadero Provincial de Mérida. Titania es la empresa que él arranca en 1940, es la empresa en la que efectivamente está buscando minerales como el wolframio, que le acaba de contar José María, está el titanio, pero también caolines de Laje. Y es muy importante también lo de caolines de Laje, porque gracias a eso ellos consiguen la síntesis del DDT en 1945, gracias a unos científicos que tienen trabajando allí en Porriño, en la Relva, y con eso se consigue el ZZ, el famoso ZZ, que es una de las marcas por referencia de Celtia. Dentro de la documentación que he encontrado en el INI, en el Instituto Nacional de Industria, y en el archivo histórico, en las actas de los consejos de Celtia, se cuenta que la publicidad de Celtia la pagaba con los beneficios del Matadero Provincial de Mérida. Así que, bueno, todo está ligado, como veis. O sea, no era una empresa que empezaba una y terminaba ahí, sino que todo se unía, todo se estaba integrando. Y siempre que siempre arrancaba otro proyecto antes de crear esa empresa. Estamos hablando de que en 1942, José María me había contado que había ido a Alemania a buscar, a contratar los primeros vagones de Trasfesa.
¿Y qué ocurre con esos vagones? Que, claro, no teníamos la fecha. Gracias a los archivos descubro que es en marzo de 1942 que no solamente va a comprar esos vagones, sino que también se trae la receta de la salchicha Frankfurt. Y fue uno de los primeros en comercializar salchicha Frankfurt y hamburguesa, que es una de las cosas que me contó Luis Carlos. Y bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, no solamente iba por los vagones, sino que también se trajo la tinta para las piedras de cerdo y la receta de las salchichas. Que bueno, pues ahora pues todo el mundo ya la salchicha, pero en aquella época fue el primero que las trajo. 1943 se crea Transfesa, es la historia también de nuevo de la importancia de las personas, ¿verdad, Bieito? Estamos hablando de un liquidador de utilidades, se llamaba en ese momento. Sí, sí, la historia por la que contrata a Anselmo López, ¿no? Anselmo López, sí. Es que él trabajaba en aquel momento en la Delegación de Hacienda de Badajoz. Su jefe era Armendáriz y, bueno, por alguna razón vieron que habían hecho una liquidación no correcta y bueno, no querían, había dudas entre el que era, digamos, una especie de delegado de la época de Hacienda, y dijo, no, oye, no vamos a decirle en Madrid que nos hemos equivocado con esta liquidación, pero López dijo, no, Anselmo López, yo voy a decírselo, y entonces habló con don José y le dijo, mire, hemos liquidado mal una serie de impuestos, se los vamos a devolver. De la época eran varios miles de pesetas, pero probablemente en la época era una cantidad notable. Y él encontró entonces, se dio cuenta que allí había una persona a la que podía contratar y además le propuso contratarla después, no cuando le devolvió el dinero, sino a la vuelta de un tiempo. Y le dijo, mire, que quería que se hiciese usted cargo de la gerencia de Transfesa. Y él le dijo, pues es que yo de trenes no sé nada. Dice, no, si a mí lo que me interesa no es que sepa usted de trenes, sino que es usted una persona honrada. Y a partir de ahí, Transfesa fue una historia de éxito extraordinaria. Y como dice muy bien Marisa, va utilizando siempre lo que gana. Transfesa fue una historia, como dije, extraordinaria de éxito, ganó muchísimo dinero. En la década de los 50 tenía unos beneficios espectaculares, también tenía una política social con los empleados infrecuente en ese tiempo, pero infrecuente en este. Ya quisieran muchas empresas hacer la política social que hacía en aquel momento don José Fernández López con los beneficios, pero ya con ese dinero fue con lo que después dio el paso siguiente, el de crear Pescanova, ¿no? Que merecerá la pena detenernos en algunos aspectos divertidos que hablan mucho de la singularidad y de la acusada personalidad de don José Fernández López. Este contrato lo he sacado para que veáis que él es el que está siempre en las iniciativas. Esto es un apeadero en Villaverre, porque él quería, igual que se había criado cerca de las vías del tren, allí en el paso do nivel de Lugo, y yo creo que eso le marcó y supo que tenía que tener siempre un apeadero cerca pues para el tema de mercancías. Y bueno, pues directamente con Renfe el contrato lo firma José Fernández López para tener un lugar en Madrid donde descargar todas las mercancías. ¿Y por qué consigue ponerse como la primera multinacional Transfesa? Pues porque pone en marcha con unos ingenieros el cambio de vías. Cuando se llegaba a la frontera a los Pirineos, la frontera con Europa, había que hacer, aquí hay una imagen, el cambio de transportar de nuevo toda la mercancía a otro tren. Tú imagínate la cantidad de tiempo que se perdía, la calidad que se iba perdiendo también en la mercancía, y él pone en marcha esto que lo patenta antes, lo patenta, la fecha es de 1953, lo que pasa es que lo pone en marcha en 1951, es cuando empiezan los primeros ensayos en la frontera. Y bueno, pues gracias a eso, Transfesa está en toda Europa. O sea, es la primera gran multinacional. Aquí está cómo se hacía el cambio de vías. Empieza con un tema de ganado, pero automáticamente ya luego, pues todo el tema de la fruta y el tren naranjero del Levante, pues son los que surten de vitamina C a toda Europa. O sea, directamente es Transfesa. Y
esta imagen la he puesto porque hasta 1940, pues José Fernández López, no, hasta 1942, creo, ahora ya se me ha ido, sí, era el soltero de oro, o sea, estaba yo creo que solamente dedicado a trabajar. Y en un Buick Century verde descapotable que lo tenía justo aparcado en su granja Céspedes. La granja Céspedes justo está en la frontera con Portugal. Y entonces el coche estaba, la granja estaba en España, pero había una puerta que daba directamente a Portugal. Y con ese Buick Century verde se iba a Cascais, al gran casino que había allí. Y allí es donde conoció a María del Rosario. Y bueno, pues fue un flechazo y bueno, pues ella se crió, o sea, todos sus hijos, menos José María y luego dos más pequeños, nacieron en el matadero, nacieron con comadronas, o sea, su hogar era el matadero. Era una persona que no ostentaba, era una persona que se dedicaba a trabajar y a estar relacionado con su gente. Y otra de las empresas que crea es Semillas Selectas, porque empecé contándoos que en febrero de 1936 estaba ya queriendo comprar patatas para la ribera del Guadiana, de sembrarla. Aquí estamos viendo que también quiere sembrar alubias, que está continuamente obsesionado. Y una de sus empresas se llama Semillas Selectas y es todo este trabajo. Y si veis abajo pone, confía tus seguros en SICA, porque automáticamente decía, bueno, pues si necesitamos hacer seguros, ¿por qué no hago yo la empresa? O sea, no deja que las empresas se la hagan otros, sino que él automáticamente se da cuenta y ya asocia a todos sus trabajadores con SICA. SICA luego se convirtió en la paternal. La única empresa que no crea él desde el inicio, o sea, es Corchera Extremeña. Corchera Extremeña es una empresa que estaba desde 1945 en marcha, en sociedad limitada. Él sí que la convierte en sociedad anónima. Y en 1947 se hace cargo y, bueno, pues es una de las empresas que también tuvieron sus casas de Corchera, tuvo también su economato y, bueno, pues fue otra de las grandes empresas que estuvo trabajando aquí en Mérida y que dio tanto trabajo a tanta gente. Sigo. Vamos a 1949, es cuando en un holding de 6 laboratorios químicos, farmacéuticos, estamos hablando en ese momento de Uquifa, de IBIS, estamos hablando de Abelló, de Instituto Llorente, estamos hablando de, me he dejado uno porque he dicho es 4, está Celtia. Bueno, pues en esta conjunción de laboratorios apuestan en una concesión que hace el Estado de, oye, necesitamos penicilina. No había. O sea, las muertes por tuberculosis eran salvajes. Y en 1949 consiguen esta concesión que crean la empresa en León. O sea, ya no se queda solamente, ya se está... Por eso hay un capítulo que se llama El mapa del territorio, porque José Fernández no solo está en Mérida, sino que está yendo a Porriño, está yendo a Coruña, está yendo a León, está continuamente por toda España, al principio en coche, ya luego en tren y luego también con Aviaco en avión. Y en antibióticos es muy curioso porque esto es de 1949, hay un momento en que en un consejo de administración de 1952, 3 años después de haberse creado la empresa, que dice, necesitamos que el laboratorio que tiene dentro Mérida, el laboratorio farmacéutico que tiene en Mérida, sea el que haga las investigaciones para antibióticos. Y esto es de un consejo de administración que me pareció muy curioso de decir cómo se une una empresa con otra. Como siempre digo, siempre todo se está interlazando, ¿no? Uno de los rasgos que tenía y que además da título al libro, ¿no? Un empresario sin miedo al riesgo, que es otra característica muy importante de José Fernández López, que era un hombre que no tenía ningún miedo al riesgo y a abordar las aventuras empresariales. En antibióticos ocurre, y ocurre también en Pescanó, y voy a enlazar las dos anécdotas, historias ciertas, es que él, junto con Álvaro Gil, que era su brazo derecho, eran muy amigos, eran pues eso, casi como 2 hermanos, pues en el Consejo de Administración él plantea en antibióticos que hay que hacer una gran inversión, pero una inversión multimillonaria para la época, para duplicar la capacidad
de hacer penicilina, ¿no? Y entonces las cubas que hay que para los fermentados, etcétera, etcétera, son una tecnología compleja, hay que gastarse mucho dinero, y tenía la oposición del resto del consejo, de los Abelló, de los otros, porque probablemente él no era un hombre que se dedicaba a la especulación. Si se hubiese dedicado a la especulación, pues hubiese hecho otro tipo de empresas. Él no se dedicaba a la especulación, se dedicaba a crear productos verdaderos que solucionaban problemas a la sociedad. Y entonces, en antibióticos, él se empeña y lo logra, de que la empresa se endeuda, pide un préstamo de la época muy alto, pero claro, convierte a antibióticos en una empresa de primera línea a nivel europeo e incluso mundial, siendo la factoría que más penicilina produce en el mundo. Y algo parecido, es decir, esa cero adversión al riesgo que tenía José Fernández López, ocurre con Pescanova. Esto me lo contó personalmente en la línea de lo que contaba José María, como te ocurrió a ti, que vas hablando con personajes que conocieron a don José, que todos le llamaban además don José. Sí, don José. Y todos hablaban con un cariño enorme de él. Y yo le decía a Marisa que lo que ocurre cuando vas hablando con la gente y vas conociendo al personaje, te vas enamorando, en el mejor significado de la palabra, del personaje. Yo creo que tanto tú como yo estamos un poco fascinados de la figura de José Fernández López. Y uno de ellos era Víctor Moro. Víctor Moro, que había sido secretario de Estado de Pesca en la UCD, que se acordarán muchos de ustedes de aquella polémica que tuvo con Manuel Marín en el Parlamento, que después al bueno Manuel Marín le llamaban el lirio de la Mancha, porque de pesca sabía justo lo que, no sabía mucho, pero bueno, era más allá de la anécdota parlamentaria. Lo cierto es que Víctor Moro había sido director financiero de Pescanova. Cuando José Fernández López, que después lo verán, decide convertir un gran transatlántico en el primer buque factoría del mundo, un buque congelador, que también es una operación de una enorme complejidad, hay que llevar ese barco, meterlo en un astillero, deshacerlo por dentro, montarlo todo de nuevo, y es también de un riesgo enorme. Entonces, me contaba Víctor Moro, que él era el director financiero, y le dijo: don José, hemos estado haciendo el estudio económico y no nos sale, es que esto no sale, ¿no? Y le dice don José Fernández López a Víctor Moro: Moro, vamos a tirar los dados. Es decir, vamos a arriesgar. Lo hicieron, efectivamente fue un éxito enorme. Éxito en antibióticos y éxito en Pescanova por el escasísimo miedo que tenía él, es decir, ninguno, al riesgo. Era un hombre que, claro, yo siempre pienso que si España tuviese muchos José Fernández López, a España le hubiera ido mucho mejor. Una de las grandes demagogias que hay en la sociedad en general es cuando quieren de repente apuntar a los ricos. Depende de qué rico me hable usted. Si me habla de un rico que está especulando, pero si me habla de un rico que lo que está haciendo es arriesgar su patrimonio para generar bienestar y repartir riqueza, pues bienvenidos sean los ricos. Vicente Sos Bainat, muy importante, los minerales, la geología. ¿Y cómo conoce a Vicente Sos Bainat? Se lo recomienda a alguien que trabaja con él, creo que era en Celtia, y le habla que, bueno, pues que esta persona necesita trabajo. Vicente Sos Bainat llevaba 8 años recluido en su casa sin salir. O sea, llevaba 8 años sin poner un pie en la calle porque tenía todavía un proceso del Tribunal de Responsabilidades Penales abierto. Entonces, era una persona que, bueno, pues no podía ejercer. Había sido el número 1 de su promoción. Había estado trabajando en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. O sea, una persona increíble. Y llevaba, pues ya te digo, que 8 años sin poder ejercer. Le hace un salvoconducto José Fernández López para que venga a Mérida, eso es antes de Navidades, y el 2 de enero de 1950 lo contrata. Y a partir de ahí empiezan sus cuadernos de campo de Vicente Sos Bainat, que son maravillosos, que está viendo cómo se empieza a patear todas las sierras, cómo empieza a buscar minerales y quieras o no, hubo una gran comunión entre ambos, ¿no? Y efectivamente estaba buscando minerales, pero no es lo mismo lo que acabas de contar antes, de que Galicia tiene debajo toda esa riqueza minera, Extremadura también, y que pues entre el wolframio, el estaño, muchísimas cosas. Y el laboratorio, bueno, el laboratorio minero que hicieron, qué decir,
que no sepa Antonio que hay que recuperarlos. Vamos, es algo que se le debe tanto a uno como al otro. Y uno de los descubrimientos que se hizo fue un ajuar dolménico. Este no fue en Mérida, este fue en la Granja Céspedes, en Badajoz, en esta que digo que linda con Portugal. Y ese ajuar dolménico, pues encontraron muchísimos restos, piedras, tal, y estuvo Martín Almagro, el catedrático, en Madrid, hablando con él y le dijo, oye, que yo lo dono todo al Museo Arqueológico Nacional. No se quedaba con nada. O sea, él altruísticamente entregó todos estos restos arqueológicos allí al museo. Esta es una de las cartas de la intensa correspondencia que hubo para que él fuera a la Granja Céspedes, donde le esperaba Lisardo, uno de los primos de José Fernández, que trabajaba allí como gerente, y Sos Bainat, para hacerle la entrega de todos esos restos arqueológicos. Y otra de las personas muy importantes, Rafael Díaz Arasola, padrino de una de sus hijas, de Paloma, y todas esas viviendas bonificables que realizó. No solamente se llamaban las casas de Matadero, eran también las casas de Corchera, y fueron como unos pequeños chalecitos. Mirad qué maravilla de documento del Archivo Histórico Municipal de Mérida, del alzado, ¿no? de esos chalés, que en aquel momento eran para los obreros. No, hizo auténticas barriadas, que yo creo que, bueno, vosotros sí que lo tenéis que tener muchísimo más presente que yo. Estamos ya en 1951, él forma parte de los empresarios que crean una nueva factoría industrial en Lugo, que se llama Frixa, y él estaba en el puesto de vicepresidente. Esta información es muy importante porque dentro de 5 años se le iba a acabar el contrato con el Matadero Provincial de Mérida, que terminaba, ¿os acordáis?, que se firmó el 2 de enero de 1936, y en el 56 pues ya obviamente ya pasaba de nuevo a manos de la Diputación de Badajoz. Pues antes de que se terminara esa concesión, ese arrendamiento, firma un contrato en su nombre con la Diputación Provincial de Badajoz. Aquí está Ambrona, que era el diputado en ese momento, con Suances, en el Instituto Nacional de Industria, para crear Industria Frigoríficas Extremeña. La documentación que hay en el archivo del INI es maravillosa porque ahí descubres todo lo que se hizo en Mérida, porque hay una auditoría que hace él, y te vas dando cuenta cómo pagó las vagonetas de Titania, cómo también pagó la reconstrucción de Mérida después de los bombardeos, cómo financió bicicletas para todos los trabajadores, que es una imagen de él. Y un dato que me llamó muchísimo la atención, porque hace una relación, aquí yo he puesto lo que es el cómputo final, pero él hace una relación de todas las personas que trabajan, cuáles son sus sueldos para llegar a la determinación, que son 623 personas, con sueldos de 9 millones de pesetas que financiaba él en el año 56, y en esas reuniones con la Diputación de Badajoz dice que los 626 tienen que continuar, que no porque deje de ser el Matadero Provincial, ahora se conviertan en Industrias Frigoríficas Extremeñas, dejen esas personas, sino que mantuvo los puestos de todos. Hombre, me parece que es algo bastante encomiable, ¿no? O sea, demuestra la calidad humana, ¿no?, de que él era su empresa y la gente que trabajaba con él. Y aquí, ya te digo que no están los nombres, pero tengo todos los nombres de todos los que estuvieron trabajando y cuál era su sueldo. Y bueno, pues a mí me parece que es súper emotivo. La importancia de IFESA es fundamental porque ahí descubre a otra de las personas que le va a llevar a la siguiente empresa, que es Pescanova. Es Ramón Vizcaíno, que gana la concesión de los grandes frigoríficos que hay que montar en IFESA. Lo gana Ramón Vizcaíno, que es de San Sebastián, y esta amistad que hace con él, porque él estaba de consejero delegado en IFESA y él se mantiene hasta 1972 como el tercer mayor accionista. O
sea, date cuenta que valoraron, el INI valoró el matadero en 75 millones, bastante dinero por debajo de lo que la Diputación de Badajoz pretendía y que valía, y puso el 49 millones y 26 la Diputación. O sea, la cantidad de dinero que pues como tú dices, altruísticamente, pues también estaba ahí, ¿no? Pues ese Ramón Vizcaíno, que lo conoce porque está todos los congeladores, es al que le dice, ¿tú te atreverías a hacerme los congeladores de un barco para pescar en alta mar y congelar el pescado en alta mar? Y así es como nace el Lemos y el Andrade, los dos primeros que financia de su propio bolsillo antes de crear Pescanova, porque es igual que con Transfesa. Antes de haber creado la empresa, ya se fue por los vagones a Alemania en la Segunda Guerra Mundial cayendo bombas. Con Pescanova hace lo mismo. De su propio bolsillo paga esos dos primeros barcos congeladores que encuentran unos astilleros que son los de Ascón, de Román Fernández Dávila, que es otra persona también fundamental en su trayectoria. Y bueno, pues Pescanova surca los mares, va hasta el Atlántico Sur, pero cuando vienen los pescados, ¿qué hacemos con ellos? Claro, no hay red de frío. Ahora todos tenemos frigoríficos, pero en aquel momento frigoríficos no había. Y lo primero que hace es que toda la flota de camiones de Apis los pone en marcha con pescado congelado para distribuirlo por toda España, porque claro, de repente es como, tenemos los pescados, pero que el pescado se nos va a quedar aquí watching now, ¿no? Pues directamente, gracias a esta flota de camiones de Apis, pueden distribuir por todo el territorio el pescado congelado. Y es muy curioso también porque esa flota, esa flota se da cuenta él que necesitan los arcones. Financia 40.000 arcones en el año 60 para que tuviera arcones congeladores toda España. Y les dice, no te preocupes, que yo no solamente te voy a traer pescado, sino que también te voy a traer los pollos que tengo de Frilugo, tengo las patatas que tenía de semillas selectas, tengo el ZZ para matar cucarachas. O sea, era como un gran almacén en el que todas sus empresas se iban vinculando y uniendo. Pero de repente él quiere hacer Pescanova y sus hermanos, sobre todo Antonio, quiere hacer una factoría de cemento. Y entonces él no entiende eso del cemento. ¿Pero cómo el cemento? Y entonces él decía, no, sí, ya sé que vas a ganar mucho dinero, pero es que a mí hacer cemento no... Yo quiero... En realidad él quería dar de comer. Al fin y al cabo, casi todas las iniciativas de José Fernández tienen que ver con el bienestar de la persona, con la salud de las personas, con la capacidad de que la gente pudiese comer. Entonces es muy interesante ese debate con su hermano cuando le dice, sí, sé que vas a ganar mucho dinero, pero a mí lo que me gusta es hacerlo de Pescanova. Finalmente él no entra en la empresa de cementos, que está allí en un pueblo de Lugo, en Aurol me parece que es, y sin embargo sí le da participación a sus hermanos en Pescanova. Y a mí me llama mucho la atención ese capítulo, esa parte que está en el libro, de la discusión entre dos hermanos, como él sabía que era una empresa. Otro dice, pues sí, venga, yo me quedo con el 50% de la compañía, porque vamos a ganar mucho dinero. El cemento en esa época también era demandado. Pero vuelvo al hecho de que no era un especulador. Él en realidad, detrás de todo, al contrario, él lo que tenía quizás era un poco como jugador, es decir, a él le gustaba el atractivo ese de voy a poner en marcha la aventura y que me salga bien, claro, y le salía bien. Este es el transatlántico que comentaba antes. El Habana. El Habana que se convierte en el Galicia. El Habana estaba fondeado en la ría de Vigo. O sea, que cuando le dice vamos a echar a los dados, vamos a jugarnos el dinero para ver si esto sale, este barco ya directamente estaba fondeado para el desguace. O sea, que lo que él ve es un barco que ya lo han retirado, lo han jubilado. Y a él se le ocurre hacer una gran factoría para fondearlo en la bahía de Santa Helena, en Sudáfrica, y no solamente tenía capacidad de 4.000 toneladas de pescado que se fileteaba, sino que creó una factoría para crear harina dentro del mismo buque. O sea, y tenía capacidad para 1.500 toneladas. O sea, era una persona que ya te digo que siempre era como no desperdiciar nada. Pues igual que lo hacía del cerdo, que hasta sus andares,
Pues con el pescado igual, al estar cortando, fileteando los peces, todas las vísceras la convertían automáticamente en harina en el mismo instante, dentro del mismo buque, allí en Sudáfrica, que se crea el primer consorcio mixto de España, que es Sea Harvest. Con Sea Harvest, en 1964, Pescanova se hace multinacional, pero a partir de ahí está en todos los continentes. Pero no solamente esto, esta es la primera de las empresas que crea. Se extiende por todos lados, o sea, está desde Irlanda, está en Uruguay, está en Argentina, está en distintas zonas de África. Y bueno, pues quieras o no, todo el mundo conocemos a Llévame a casa. Este es el primer Rodolfo Langostino, luego se va estilizando, pero el primero que aparece el 22 de noviembre de 1976 en una campaña que cambia absolutamente las navidades de tanta gente, porque a partir de ahí, en las cenas de Navidad, el langostino se convierte en el rey de la casa también, ¿no? O sea, eso de llevarme a casa, la publicidad es muy importante. Estamos terminando, ¿eh? En 1964 también se convierte en empresa multinacional Celtia, se firma un contrato con los ingleses para crear Cooper Celtia, Easy Pharma y Celtia Agraria, que Celtia Agraria también tendrá aquí una sucursal en Mérida. Y a mí me gusta muchísimo esta foto porque es el carácter de José Fernández López. Él está ahí como paseando por su cuenta, como si no fuera una persona importante. Aquí estamos hablando de que en 1964 ya hemos contado de que está en Pescanova con ya la primera fábrica allí en Sudáfrica, estamos hablando de Transfesa, estamos hablando de distintas empresas y aquí está la imagen de él, que es una persona pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Sin ninguna apariencia de nada. Es que una de las características del lenguaje corporal de José Fernández López, yo siempre cuento una de las fotografías que cuando estábamos en la primera fase de investigación de este libro, una fotografía que vi que me llamó mucho la atención. Era una botadura en Vigo de uno de los barcos de Pescanova. Entonces estaba la esposa de Franco, Carmen Polo de Franco, estaba el gobernador civil, estaba el ministro de Marina, porque entonces la pesca dependía del Ministerio de Marina, Nieto Antúnez, y estaban todos allí, todos parecían protagonistas de la botadura de aquel pesquero, y en una segunda línea, estaba así, con los brazos cruzados, mirando para abajo, estaba José Fernández López, es decir, era un hombre que tenía cero protagonismo, sí. Nunca quería tener protagonismo. Otros, en fin, yo llevo 45 años de periodistas, les puedo decir que la cantidad de codazos que se da a la gente para salir en las fotos de los periódicos o de las teles no se lo pueden imaginar. Bueno, pues José Fernández López era la discreción hecha persona. Por eso tiene esos rasgos que son la apuesta por el bien común, la capacidad de arriesgar, el sentido del altruismo y un protagonismo cero, es decir, un afán de ser útil, pero sin tener, no necesitaba, probablemente tendría, y ahí ya no puedo decirlo porque yo no llegué a conocerlo, no sé si sus hijos o quien lo conoció más de cerca, pero probablemente era un hombre bastante seguro de sí mismo, porque un hombre que pone en marcha todo lo que pone en marcha y siempre tiene un protagonismo escasísimo en todos los actos, siempre aparecen las fotografías en segundo lugar o no queriendo tener protagonismo, pues probablemente es un hombre muy seguro de sí mismo. Y bueno, termino con esta imagen que es de cuando le dieron la medalla de oro de Mérida en noviembre de 1974, para recordar que los primeros que hicieron hijo adoptivo a José Fernández López fue Mérida en 1945, en noviembre de 1945, y en el 74 le dan la medalla de oro de la ciudad. O sea, fue un hombre reconocido en vida, que eso también es bastante importante. O sea, fue profeta en su tierra, en su día, sí. Que ahora no lo conozcan la gente, que ahora no digas José Fernández López y nadie sepa quién es, no significa que en su momento no supieran quién era y que fuera sumamente querido y que fuera, además, pues muy reconocido en esta tierra.
Y muchísimas gracias a todas las personas que me ayudaron en esta búsqueda y la gente que estuvo aquí. Y sobre todo el primer perfil que me leí, que fue de Juan Carlos López Díaz, que, pues quieras o no, hay que poner una primera base para luego arrancar. Y pues sus palabras, su texto, su cordialidad recibiéndome, pues fueron fundamentales, y luego, por supuesto, el Archivo Histórico Provincial de Mérida. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por las palabras de todos.